Buenas, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a la materia Informática Translacional, la clase de los datos en salud. Mi nombre es Florencia Fareta, soy la docente que los va a estar acompañando a lo largo del recorrido de esta clase. Yo soy magíster en Informática en Salud por el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Soy especialista en epidemiología por la Universidad Nacional de Lanús y de base soy licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. En cuanto a actividad laboral y pertenencia institucional, bueno, soy docente acá en la MIS y soy desde hace varios años profesional de planta del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Particularmente estoy en la gerencia de gestión de información y estadística, así que bueno, trabajo de manera cotidiana y permanente con datos sanitarios. Así que ahora sí, sin más, vamos a ir recorriendo la presentación de esta clase. Para empezar, contarles que vamos a conversar sobre los datos en salud, como ya dijimos, y vamos a dividir la clase en tres grandes partes. Primero vamos a conversar sobre los sistemas de información en general y sobre qué características particulares toman los sistemas de información en esta época de Big Data, de auge del paradigma de Big Data. Después vamos a pasar a la parte principal y más extensa de esta clase y vamos a ir recorriendo y puntualizando distintas fuentes de datos sanitarios. Y por último, en la tercera parte, vamos a presentar una propuesta para categorizar, clasificar y tipificar los datos en salud. Dos aclaraciones antes de empezar. Por un lado, contarles que vamos a ir recorriendo y presentando distintos aspectos conceptuales, nociones, que las vamos a ir también a su vez ejemplificando para que nos ayude a pensar en casos concretos. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a mantener esta estructura de conceptos con sus respectivos ejemplos, detalles, aclaraciones o definiciones, ¿sí? Con esta visualización para que sea más fácil ir siguiendo la clase y nos podamos entender. Por otro lado, también aclararles que la mayor parte de los ejemplos tienen base en Ciudad de Buenos Aires y en Argentina, entonces esto es una invitación a que puedan ir pensando cómo los distintos ejemplos que vayamos comentando se replican en sus lugares de trabajo y en sus países de origen. Entonces ahora sí, empezamos con la parte de sistemas de información en tiempos de Big Data. Primero vamos a mencionar también un poco qué entendemos por Big Data. Es cuando pensamos en gran cantidad de información que solamente se puede procesar a través de herramientas digitales. Y sirve para responder preguntas y tomar decisiones a través del análisis de grandes volúmenes de datos. Este paradigma se caracteriza por las llamadas 5B de Big Data: volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Vamos a empezar entonces ahora sí hablando de los sistemas de información en general. Y lo cierto es que sistemas de información hemos tenido siempre. Tradicionalmente los sistemas de información en formato papel y hoy con el auge de la informática, como dijimos, tenemos cada vez más extendidos los sistemas en formato electrónico. Ahora, más allá del formato, sea papel o electrónico, las actividades básicas de todo sistema de información tienen un ciclo que involucra 4 pasos. El momento de entrada o input, es decir, la captura del dato, que puede ser un dato escrito a mano o puede ser un dato que se ingresa a través de dispositivos electrónicos. Luego, el momento de almacenamiento, y el guardado de estos datos, que también puede ser en soporte papel, como en sistemas de archivo o en soporte informático. El procesamiento, que también de la misma manera puede ser a través de herramientas manuales o informáticas. Y la salida o output, por último, que es la salida de estos datos organizados en distintos tipos de productos, sea informes, reportes, que contienen información para tomar decisiones. En nuestro caso serán decisiones sanitarias. Ahora sí vamos a enfocar este ciclo de datos en un sistema de información de soporte electrónico. Y vamos a ir desglosando cada una de las partes del proceso o ciclo que acabamos de mencionar.
Empezando entonces por el momento de la captura de los datos, que suele realizarse a partir de una interfaz de usuario, que es la pantalla con la cual interactuamos. Puede ser la pantalla táctil del celular, puede ser un teclado y la pantalla de una computadora, puede ser cuando levantamos información desde un código QR y se guarda, o este ingreso de datos también puede generarse de manera automatizada cuando la genera el propio sistema, ya sea cuando, por ejemplo, se le asigna un número identificatorio único a cada nuevo registro que ingresa a la base de datos. Por ejemplo, cuando se empadrona una nueva persona, un nuevo paciente y se le asigna un número de historia clínica. O también cuando se procesan datos de forma programada, periódica y secuencial y se generan nuevos datos en el sistema. Luego el momento del almacenamiento de estos datos en formato electrónico, que se sustenta en distintos tipos de dispositivos hardware, como pueden ser discos, sea el disco duro, el disco sólido que podemos tener en nuestra compu, sean memorias, pendrives, tarjetas, y también este almacenamiento puede tener distintos tipos de estructura. Puede ser una estructura de almacenamiento simple, como archivos más o menos organizados de manera jerárquica, en carpetas, etcétera, o pueden ya tener un sistema de almacenamiento y organización más compleja, como son las bases de datos. El procesamiento, por su parte, es el paso en el que se toman esos datos del espacio en donde están almacenados y se manipulan, se procesan. Este procesamiento se hace a través de herramientas informáticas específicas para la gestión de datos, en general con herramientas de programación, que se aplican para generar productos de datos según la necesidad. Y al igual que las otras actividades del proceso, se puede hacer a requerimiento cada vez que surge una necesidad de datos o se puede dejar automatizado un procesamiento determinado. Bueno, y por último, el momento de salida de datos que dijimos en distintos tipos de productos que pueden ser reportes, gráficos, tableros, etcétera, y también puede hacerse cada vez que alguien lo solicita o se puede dejar automatizado. Entonces, culmina, digamos, el proceso con la transformación, la traducción y la síntesis de los datos que ingresaron, procesamiento mediante y conversión en algún tipo de producto con un valor que aporta el haberlos procesado. En esta clase puntualmente vamos a hablar sobre el momento de captura de los datos, sobre eso vamos a hacer foco, y en función de las distintas fuentes de información sanitaria y vamos a ir viendo los distintos tipos de datos capturados y cómo los podemos clasificar. ¿Cuáles son entonces concretamente los aportes que trae la informática al mundo de los sistemas de información en salud y en particular, pensando en los datos, cuáles son los cambios? Bueno, por un lado, un cambio muy claro, de gran impacto y muy obvio es el enorme volumen de datos que se pueden generar, almacenar y procesar. Eso cambió diametralmente. Y en cuanto al tema de esta materia, es uno de los aspectos principales, ¿no?, a considerar. Pero también hay otros no menos importantes, como la accesibilidad de los datos, eh, y la disponibilidad de los mismos, considerando que hoy la mayoría de los sistemas de información están montados sobre arquitecturas web y funcionan en red, lo cual permite que un usuario desde una terminal, por más remota que sea a nivel físico o geográfico, pueda interactuar con el sistema. Entonces, la información es accesible y a esta información se puede acceder básicamente desde cualquier lado y por eso hablamos de ubicuidad. Y también todo esto ocurre en tiempo real, porque se ingresa un dato, se almacena en el momento, se procesa y pocos minutos después podemos tener un reporte, un seguimiento en tiempo real de, por ejemplo, cuántos turnos van otorgados a lo largo de un día o cuántos insumos van siendo usados. Otra característica que también cambia es la integridad de los datos en términos de su inalterabilidad. Pensemos que un sistema con buenas medidas de seguridad representa mayores dificultades para fraguar información, a diferencia de la posibilidad de acceso físico a un papel. Y de la misma manera tenemos más transparencia a la hora de ver el recorrido de un dato o su trazabilidad. Luego otro aporte enorme es la legibilidad de los datos, ya no dependemos más de la letra escrita de otra persona. Y por último, todo lo que hace a la seguridad de estos datos, que fue tomando características muy diferentes, ¿no? Y
en términos de medidas, de estrategias. Hoy está muy en boga todo lo que es ciberseguridad, lo cual trajo otro tipo de desafíos y de riesgos diferentes. Bueno, entonces hablando de desafíos, justamente, ¿qué nuevos desafíos nos trajo este escenario? Y fundamentalmente en esta época de Big Data, donde hablamos que el volumen de datos es cada vez mayor y la información existente es cada vez mayor, son también cada día mayores las dificultades para lidiar con estos datos de manera que permitan orientarnos, ¿no? Tomar decisiones, guiar nuestras acciones operativas. Y estas dificultades se expresan, como vemos acá, en términos de selección, jerarquización, interpretación y apropiación de los datos por parte de los sujetos, porque al fin y al cabo, por suerte, quienes finalmente tienen que tomar alguna decisión o hacer algo con todos estos datos siguen siendo personas humanas con una capacidad determinada y finita, ¿no? De incorporar información. Entonces, en cuanto a selección, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Qué es lo importante? ¿Qué información específica de todo esto que hay? ¿Qué es lo que específicamente responde mi pregunta? Y en términos de jerarquización, bueno, de aquello que me sirve, ¿cómo lo ordeno en términos de relevancia? ¿Cómo distingo qué es lo más importante? Luego, ¿cómo interpretar qué significa esta información? ¿Cómo entenderla de manera correcta, adecuada? Y por último, cuando lidiamos con muchos datos, bueno, ¿cómo incorporo esta información? ¿Cómo hago para tenerla en cuenta de manera cotidiana? ¿Cómo hago para tenerla en mente para que me pueda ayudar de verdad a tomar decisiones? Y estas cuestiones no se resuelven con el desarrollo informático per se. Representa incluso un aspecto paradójico de la cuestión, porque tenemos gran abundancia de datos, pero de muy difícil utilización, y no solo por su volumen, sino muchas veces también por su calidad. Y esto, el tema de la calidad, tampoco se resuelve con la informática por sí misma. Y existen varios problemas en la producción de datos en salud que repercuten en la calidad de la información y dificultan su aplicación a la gestión y a la toma de decisiones. Pueden ser registros asistemáticos, registros incompletos, sistemas híbridos donde a veces todavía convive lo informático con el papel, bases de datos paralelas que no tienen formalización institucional, superposiciones, incoherencias entre bases de datos parecidas, uso del sistema de información de manera muy individualizada. Muchas veces las personas lo usan sin tener en cuenta que otros van a leer lo que uno está registrando, entre otros problemas, ¿no? Pero en definitiva, estos datos así presentados, así almacenados, son de muy baja utilidad para la toma de decisiones y como consecuencia son insuficientes para dar soporte a la gente. Y en este contexto, la respuesta estará en las herramientas que nos brindan disciplinas como la ciencia de datos, que también está en pleno proceso de expansión y crecimiento. Y ante esta abundancia, entonces, ante el Big Data, ante el enorme volumen de datos que se capturan y se almacenan, el proceso a recorrer entonces es lograr una salida de datos donde se genere un producto que tenga un valor en sí mismo, un valor que le es agregado por un procesamiento específico. Entonces, la clave de un sistema es transformar los datos ingresados, procesamiento mediante, en información significativa que permita tomar acción. Sobre esto van a seguir puntualizando en otras clases. Ahora vamos a presentar muy brevemente la noción del ciclo dato, información, conocimiento, que es la parte más habitual, pero también vamos a hablar de comunicación y acción. Entonces, empecemos por el dato. Un dato por sí solo es la representación de un hecho, un fenómeno, mediante ciertos signos. Son elementos primarios que no dicen nada por sí mismos, no dicen mucho por lo menos. Es como un titular, por ejemplo. Hubo 1000 casos más de bronquiolitis en lo que va del invierno, ¿no? Un título de noticia de un diario. Ahora, el nivel siguiente es tener información, que ya es un conjunto de datos, pero que tienen un contexto, tienen un significado y al ser datos contextualizados ya tienen cierta utilidad para tomar decisiones. Sería como si dijéramos, hubo 1000 casos más de bronquiolitis en lo que va del invierno, pero estos casos representan un aumento respecto del año pasado, aunque solamente una parte mínima de los mismos fueron casos graves que requirieron internación.
Entonces ya hay datos con un contexto. Comparamos lo que pasa este año con respecto a otros años, por ejemplo, con respecto a la gravedad de los datos, de los casos. Y a partir de acá, entonces el desafío es transformar esto en conocimiento, lo cual implica ya un proceso de síntesis y de abstracción de la información generada a partir del procesamiento de datos, y esto es en última instancia la base lógica para tomar decisiones. Y es lo que representa un proceso hermenéutico o un proceso interpretativo. Y ahí se pueden tomar decisiones basadas en datos de calidad. Entonces decimos, por ejemplo, hubo 1000 casos más de bronquiolitis en lo que va de este invierno, sin embargo el aumento es solamente del 4% en la tasa de incidencia respecto del mismo periodo del año anterior, y estos datos son esperables porque la circulación viral ya retomó los niveles habituales, considerando cómo se manejaba la gente en los años prepandemia, ¿no? Donde se circulaba libremente. Entonces, esta información ya toma otro sentido. Este conocimiento es el que tenemos que comunicar, no el dato suelto o el dato con cierto contexto, sino el conjunto de datos contextualizados y ya interpretados a partir de un conocimiento experto. Entonces, a partir de esta comunicación, lo otro que ocurre o que debería en todo caso ocurrir es qué actividades se van a hacer, o sea, qué se va a hacer respecto de esto que está ocurriendo, qué acciones se van a tomar, qué decisiones basadas en datos van a existir. Por ejemplo, qué medidas preventivas reforzar, qué servicios sanitarios movilizar, cómo rearmar el sistema de salud para dar respuesta a la situación que se está viviendo. Entonces, recapitulando, los datos por sí solos carecen de sentido si no se transforman en datos contextualizados, es decir, en información, en datos analizados, procesados, jerarquizados, interpretados, elaborados, en conocimiento y en datos comunicados de manera clara, a partir de un producto también que permita, mediante conocimiento apropiado, tomar una decisión de acción o de intervención. Y esto completa nuestro ciclo: dato, información, conocimiento, comunicación, acción.